En el año 1937 se detecta por primera vez el coronavirus en pollos, pero es en la década de 1960 que se aísla por primera vez en humanos y se descubre que este producía resfriado común en los niños, pero no era letal. En la actualidad, estamos ante un agente que sí cobra víctimas, sin embargo este virus no es netamente nuevo como lo hacen ver las noticias. Es así que el día de hoy te contaré la historia cronológica de este patógeno y cómo es que se volvió bastante agresivo. Para las personas que nacieron en el año 90-94, probablemente recordarán ciertos eventos que explicaré en un momento. En la década de 1960, específicamente en el año 1962, Dorothy Hamre y John Prochnow, del Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago, encontraron el coronavirus. ¿Y cómo lo hallaron? Resulta que era invierno y para esa fecha habían estudiantes de medicina enfermos. Es así que en el laboratorio estos estaban estudiando los efectos de los virus en los órganos. Para ese tiempo el virus más conocido o más común en producir resfrío era el rinovirus. Es así que tomando un poco de células de las fosas nasales de estos pacientes que estaban enfermos y a su vez inoculando estos en un pedacito de riñón humano, observaban cómo habían ciertos patrones de inflamación. La sorpresa ocurrió cuando en el invierno de 1962, al obtener las muestras de estos alumnos de medicina e inocularlas en el riñón de prueba, encontraron que la inflamación era diferente que el del rinovirus. Con eso ya había indicios de que un nuevo virus se había detectado. No se sabía el nombre, no se sabía lo que era, pero era algo del tracto respiratorio y se podía transmitir de humano a humano. Tras este hallazgo, en el año 1967, Almeida y Tyrrell logran tomarle foto con el microscopio electrónico. De esa forma se descubre por primera vez su estructura de corona. Lo que están viendo son las primeras fotos del coronavirus, que hasta ese momento no tenía nombre. Cabe resaltar que los microscopios convencionales no tienen la capacidad para ver el virus. En cambio, los electrónicos o microscopios de electrones sí los tienen. Bien, siguiendo con la historia, una vez descubierto el virus y con el pasar de los años, se identifican otros grupos de este virus. El gamma coronavirus, que ataca a aves grandes, mamíferos y marinos. El delta coronavirus, que solo ataca a aves. Y los más importantes, el alfa y beta coronavirus, que atacan ganado bovino, porcino, animales de compañía, murciélagos y, sobre todo, al ser humano. ¿Y cuál es el agente causal del que se habla en las noticias? Pues nada más y nada menos que el beta coronavirus, que como les había dicho, hace años no daba problema alguno, ya que era un resfriado común. Sin embargo, en este nuevo milenio, las cosas han cambiado totalmente. Es así que en el año 2002, como algunos recordarán, informaban mucho en las noticias sobre el fallecimiento de personas por neumonía atípica. Resulta que en ese año China afrontaba el surgimiento de una nueva neumonía más potente, más letal. El origen de este evento fue Cantón, China, año 2002. Las personas infectadas fueron 8.098, de los cuales fallecieron el 9.5%. Sin embargo, el brote cerró en el 2004, cuando se pudo controlar la enfermedad. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no fallecieron todos? La respuesta es simple, y es que depende mucho del sistema inmunológico de cada persona. El grupo de riesgo o los que llevan la peor parte son los diabéticos, ancianos, niños, personas con defensas bajas y enfermedades crónicas. Otra pregunta que se hace es, ¿y qué es una neumonía típica? Para comprender qué es una neumonía típica, primero hay que saber qué es la neumonía. Y una neumonía, en palabras sencillas, es una inflamación demostrada del tejido pulmonar. Es decir, una persona que tiene fiebre, tos con expectoraciones, a las justas puede hablar, tiene escalofríos, le duelen las costillas y respira rápidamente. Este es un cuadro típico o común de una neumonía por infección bacteriana, por ejemplo. Sin embargo, en el 2002 ese coronavirus producía síndrome respiratorio agudo severo, que en otras palabras serían
los mismos síntomas que les acabo de comentar, pero que se da de manera más rápida. Y la persona se asfixia, no puede respirar, además se le suma dolores musculares y fiebres muy altas. Esto fue lo que salía en las noticias ahí por el año 2002-2003. Felizmente pudieron controlarlo, es decir, aislaron a las personas enfermas para que no contagien y les daban tratamiento esperando que se sanen. Sin embargo, hubo como 800 fallecidos. Bien, el siguiente evento ocurre en el 2012 y hasta el día de hoy sigue activo. Se trata del mismo virus, el beta coronavirus, pero esta vez en el Medio Oriente. Por tal razón, el diagnóstico es síndrome respiratorio severo asociado a Oriente Medio o Medio Oriente, que es la misma enfermedad que ocurrió en China en el 2002, solo que esta vez el lugar de origen fue Arabia Saudí, por la misma neumonía típica. Lo que sucede es que en este país no hay un control tan estricto como el que hizo China. Y los medios de comunicación, pues, ni lo han hecho notar, ¿no? Con esto ya tenemos la información de que el virus siempre ha estado, solo que produce una neumonía muy potente y si uno tiene defensas bajas corre mucho riesgo. Pasemos ahora a la parte final, el coronavirus actual. ¿Qué ha sucedido? En primer lugar, se sabe que el virus es del mismo género, o sea, el beta coronavirus. Sin embargo, este ha mutado. Por tal razón es llamado nCoV 2019, es decir, novel o nuevo coronavirus, y entraría a tallar como una enfermedad reemergente. Para que se pueda entender, es como si de repente apareciera el primo del VIH, y ya no solo te baja las defensas, sino ahora te deja calvo, algo así. Por tal razón las autoridades se alarman y tienen que poner en cuarentena a las personas y es necesario crear un ambiente especial. Por tanto, es digno de admirar la labor que está haciendo China para controlar la enfermedad. Algunas personas se preguntan, ¿cómo es que aparecen los virus? La respuesta es simple, y es que el 75% de las enfermedades emergentes o nuevas son una zoonosis, es decir, la transmiten los animales. Por ejemplo, lo más aceptado del VIH es que el virus de inmunodeficiencia del simio fue transmitido al ser humano, pudo acoplarse en este y a su vez mutó para ser transmitida solamente a otros humanos. Los virus no tienen vida, son estructuras proteicas que contienen ADN o ARN con la capacidad de alterar otras estructuras celulares. Para ello tiene que haber compatibilidad. Aún así, los virus pueden cambiar su composición constantemente debido al hospedador en el que se encuentran. Es por eso que todos los años, digamos, te da la gripe, salvo que genéticamente seas resistente a estos virus. También cabe resaltar que su tiempo de vida media en el ambiente es limitado. Y por otra parte, el coronavirus es termolábil, es decir, no sobrevive en el calor, tampoco sobrevive al alcohol, dado que su secuencia de ARN se destruye. Para finalizar, hablemos del nCoV. Esto sucede a finales del mes de diciembre, en la zona de Wuhan, provincia de Hubei. De repente varias personas empiezan a padecer de neumonía, de los cuales muchos de estos entraban a cuidados intensivos debido a la intensidad de esta enfermedad, algo que llamó la atención de los médicos. Por tal razón, lo constataron como un brote local y probablemente se trate de una nueva enfermedad. Es así que al hacer las preguntas a los pacientes, estos decían que habían estado en el mercado de pescados y mariscos de Wuhan. Por lo cual, el 1 de enero se cerró ese mercado y las autoridades chinas informan a la OMS sobre una serie de casos de neumonía de origen desconocido. Cabe resaltar que en el mercado existen animales vivos y humanos que conviven, por tal razón podría tratarse de una zoonosis. El 7 al 8 de enero, tomando muestras de los pacientes enfermos, los científicos encuentran que se trataba de una nueva cepa de coronavirus y fue catalogado como nCoV. El 11 de enero sucede la primera muerte producto de este patógeno. El 12 de enero, China informa la secuencia genética de este virus. De esa manera ya se pueden hacer los primers o cebadores que permiten identificar el virus mediante exámenes de laboratorio. El 13 se notifica el primer caso o persona infectada fuera de China. El 17,
Un artículo publicado en el Imperial College de Londres advierte que el número de casos de Wuhan es cerca de 1700. El 20 se confirma que el virus se puede transmitir entre humanos. El 23, la OMS reconoce la emergencia china, pero asegura que es prematuro hablar aún de una emergencia sanitaria a escala mundial. El 24 se confirma el primer caso en Francia. El 25, más de 40 fallecidos y 1000 casos confirmados, además de 56 millones de personas confinadas en la provincia de Hubei, o mejor dicho, puestas en cuarentena. El 28, varios países organizan la repatriación de sus ciudadanos a China. Asimismo, el país solicita que los traigan de vuelta, dado que son 5 millones de personas que salieron de Wuhan antes de que la ciudad se haya declarado en cuarentena, y por tal razón hay preocupación de que pueden ser posibles portadores del coronavirus. Lo que sucede es que algunas de estas personas viajaron por vacaciones de Año Nuevo lunar y otros huyendo de la epidemia. De hecho, gran parte del segundo grupo abandonó la capital de la provincia de Hubei y se dirigió a ciudades vecinas. Aunque el Estado moviliza grandes lotes de materiales y suministros médicos hacia Hubei, las autoridades locales advirtieron que había un gran déficit de estos productos por la cantidad de enfermos que surgen a diario. Ahí salen las noticias esto del hospital construido en 10 días, por ejemplo. El 29 de enero se confirma que la epidemia, o pandemia ya en este caso, supera la cantidad de casos registrados durante la epidemia del 2003, que fueron cerca de 8.000 personas. El 30 de enero del presente año, la OMS la declara emergencia de salud pública a nivel internacional. Estamos bajo una amenaza en la cual se está haciendo todo lo posible para controlarla. Lo mejor que se puede hacer es alimentarse bien para aumentar las defensas y evitar en lo posible contacto con personas con problemas respiratorios, evitar el contacto con enfermos de carácter respiratorio, dado que la enfermedad se transmite por gotas de saliva o secreciones de pacientes, ya que estos contienen viriones y pueden sobrevivir horas. Si una persona infectada estornuda y se tapa con la mano, su mano está contaminada, y si con esa mano toca un botón, pues lo contamina. Si saludas en la cara a alguien infectado, pues terminas contaminándote la cara. Mientras haya un control riguroso en cada país, la enfermedad no avanzará. Y aún así, quienes están en riesgo son los niños, ancianos, personas con defensas bajas. Por eso hay que aumentar las defensas y a cuidarse. Se debe comprender que esta nueva cepa llamada COVID-19 es altamente contagioso, pero no tan letal como otros. Vamos al año 2001. Las personas infectadas por el coronavirus de esa época fueron cerca de 8.000, de los cuales fallecieron 774. Por tal razón, la mortalidad fue cerca del 10%, mientras que el coronavirus del Medio Oriente en el 2012 tuvo una mortalidad de 34.5%. ¿Estaré yo en ese 3%? Para responder eso, se debe comprender que las víctimas tenían enfermedades asociadas, es decir, antes de infectarse ya estaban mal de los pulmones, del corazón o tenían cáncer, etc. Las víctimas en China iban en aumento a la par de las infecciones. Para el 1 de febrero habían 11.791 infectados con 259 fallecidos. Asimismo, nuevos casos iban sumándose. Países como Australia, Canadá, Alemania, Japón, Estados Unidos empiezan a ensamblar esta pandemia. Filipinas reporta la primera muerte de un paciente procedente de Wuhan. Lo mismo ocurre en Hong Kong y Bélgica. En esa semana, Estados Unidos se alarma debido a que 2 vuelos que evacuaban a ciudadanos estadounidenses venían de Wuhan. 5 de febrero, la OMS reafirma que no se conoce un tratamiento efectivo para el coronavirus. Muchos se preguntan, ¿cómo es que se sanan las personas? Esto se debe al sistema inmunológico, es decir, el propio organismo gana inmunidad. Es como cuando te da la gripe, después de una semana más o menos ya estás bien. Para el final de la primera semana de febrero, Europa ya tenía 30 personas infectadas y en China fallece el médico Li Wenliang, lo cual causó mucha indignación en la comunidad asiática, debido a que fue uno de los primeros en hacer sonar la alarma sobre el coronavirus. Pero no le creyeron. Li Wenliang en diciembre había detectado los primeros casos similares al SARS del 2001,
Pero las autoridades, en vez de apoyar la investigación o confirmar los casos en la brevedad, lo acusaron de promover información falsa, perturbando el orden social. Un mes después, al ver que todo fue cierto, le pidieron disculpas. Sin embargo, el día de su fallecimiento hubo un debate intenso sobre la falta de libertad de expresión en China. Wen Liang había contraído el COVID-19 de una paciente el 10 de enero. Esta relataba sus síntomas, que fueron tos, al día siguiente fiebre, y 2 días más tarde ya estaba en el hospital. La primera semana de febrero cierra con más de 600 fallecidos y 31.000 infectados. Hong Kong introduciendo la pena de cárcel para aquel que viole las reglas de cuarentena. También aparecen investigaciones que sugieren al pangolín como el eslabón en la cadena de infección entre animales y humanos, algo que fue descartado semanas después, debido a que por error humano aumentaron la similitud de los genes del pangolín con el del coronavirus. En la segunda semana de febrero, las víctimas siguen en aumento. Debido a la magnitud del problema, la OMS envía expertos a China el 10 de febrero. El presidente Xi Jinping aparece en público por primera vez desde que comenzó la epidemia, visitando un hospital en Beijing e instando la confianza para la lucha contra el coronavirus. Al día siguiente, la OMS anuncia que el nuevo coronavirus se llamaría COVID-19. Hasta ese momento ya habían más de 1.000 fallecidos y 40.000 infectados. 12 de febrero. Hay 175 personas infectadas a bordo del crucero Diamond Princess, atracado en Yokohama. Información brindada por el Ministerio de Salud japonés. Para finales de la segunda semana de febrero, Corea del Norte impone cuarentena de 1 mes a todos los visitantes extranjeros y otros sospechosos de tener COVID-19. Y es que, según estudios, el rango oficial del periodo de incubación es de 2 a 14 días. Periodo de incubación, en palabras más sencillas, es: si yo hoy me contagio de coronavirus, recién aparecerán mis síntomas al segundo día, o a la semana, o incluso hasta 2 semanas. Ahí recién puedo empezar a toser. Sin embargo, hubo algunos casos que presentaban síntomas 19 días después, y un caso en Hubei que manifestó a los 27 días. Por tal razón es que Corea del Norte optó por una cuarentena de 1 mes. La segunda semana termina con 1.400 víctimas, Egipto reportando el primer caso y Francia informando la primera muerte en Europa. En la tercera semana de febrero ocurren eventos como la evacuación de estadounidenses de un crucero puesto en cuarentena en Japón, mientras que en el Diamond Princess las cifras de infectados aumentó de 175 a 274. El 18 de febrero ocurre algo bastante contradictorio a una epidemia, y es que las cifras de infección diaria en China empiezan a disminuir. Para el 20 de febrero, las cifras de infectados ascienden a 70.000 con más de 2.000 fallecidos, mientras que en Corea del Sur se registran 2 víctimas y aumento de casos a 204, los cuales en el transcurso de la semana seguirán en aumento. Por otro lado, Israel informa su primer caso confirmado después de que una mujer, quien regresó de un crucero, dio positivo. El final de la tercera semana cierra con Italia enfrentando un nuevo problema. Como se sabe, la región de Lombardía informa la primera transmisión local con 3 nuevos casos, que luego se elevaron a 6, y así sucesivamente una cadena de sucesos vistas en las noticias. Y así llegamos a la última semana de febrero, donde varios países le cierran las fronteras a Irán debido al aumento de casos y víctimas. Posteriormente, estos mismos aumentan en el resto de países del Medio Oriente. Es así que el 25 de febrero, el viceministro de Salud de Irán, quien un día antes había dado una conferencia de prensa sobre el brote, confirmó que tenía el coronavirus. Esa misma fecha, en China, donde normalmente aparecían más de 2.000 infectados al día, ahora reportan 518. O sea, va disminuyendo, mientras que en Corea del Sur e Italia los casos van en aumento, y en otros países los casos están estancados. Por tal razón, la OMS no puede definirla como pandemia, debido a que la enfermedad no va en aumento totalmente. Para el 26 de febrero, la cifra mundial está en más de 80.000 casos y 2.800 víctimas. Países como Noruega, Rumanía, Grecia, Brasil, entre otros, detectan sus primeros casos de coronavirus. Febrero está cerrando con México siendo afectado por el coronavirus. Hay muchos videos donde se ve bastante frustración dentro de los hospitales, totalmente colapsados.
La pregunta es, ¿estarán nuestras autoridades listas para manejar este problema? O en todo caso, ¿estaremos nosotros como población preparados? Bien, vayamos a la mortalidad. ¿Quiénes son los que fallecen según el reporte en China? Aquí pueden observar que pasados los 40 años aumenta el índice de mortalidad. Los adultos mayores son los que tienen más riesgo. Hay que cuidar a los abuelitos para que no estén expuestos en lugares concurridos o en donde se sospeche de casos. Otra pregunta es, ¿el riesgo aumenta si tengo otra enfermedad? Sí, las comorbilidades, por ejemplo, pacientes con cáncer, hipertensión, que tengan un problema respiratorio de fondo, diabetes, problemas al corazón, sin contar los pacientes con bajas defensas. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Los síntomas principales son tos, fiebre y dificultad respiratoria o sientes ahí que te falta el aire. ¿Son estos síntomas graves? La respuesta es no. El 80% de los casos son leves. Los síntomas son similares a la gripe y pueden recuperarse en el hogar. El 13.8% son graves y desarrollan enfermedades como neumonía y dificultad respiratoria. 4.7% son críticos y pueden incluir insuficiencia respiratoria y una falla multiorgánica. Con todos estos datos, se puede apreciar que la tasa de mortalidad del virus es baja comparada a los otros coronavirus. Inclusive la influenza H1N1 en el 2009 mató y contagió más gente. En ese año se contagiaron cerca de 60 millones de personas en el mundo y en Estados Unidos fallecieron cerca de 500.000. Lo que sucede es que en las redes sociales crean mucho pánico. Bueno, ahora como ya conocemos un poco más del impacto de este virus en la población, vamos a afrontarlo. Lo primero es mejorar el organismo. Para ello, se sabe que la vitamina C tiene efectos positivos en el sistema inmunológico. ¿Cuánto de vitamina C se debe consumir? En un adulto aproximadamente es de 100 a 200 miligramos por día. Se puede consumir tabletas, pero si no sé comprar tabletas y quiero consumir algo natural, pues 200 gramos de limón, o sea, peso 200 gramos de limón, eso va a ser equivalente más o menos a 8 limones. Esto me aportaría 100 miligramos de vitamina C. Y así también hay varias tablas que explican cuántos gramos de fruta consumir para conseguir los 100 a 200 miligramos de vitamina C, frutas como naranja, toronja, etc. Importante no consumir más de 200 miligramos al día porque produce hipervitaminosis y genera otros problemas de salud. Otra forma de reforzar nuestro organismo es haciendo cardio, dado que mejora nuestra funcionalidad del pulmón, corazón y vasos sanguíneos. Personas que viven sentadas, estresadas, obesidad, fuman, son los que tienen más riesgo. En ese caso lo mejor sería aislarse o cubrirse. Personas que tienen asma, alergias, también. Por ejemplo, las mascarillas descartables, esas mascarillas quirúrgicas, delgaditas, son para que el individuo no propague sus fluidos, no propague su enfermedad, ya sea con tos, estornudo. O sea, esas son para el enfermo. Si estás sano y lo usas para cubrirte, es en vano porque ese no es su fin. Por tal razón, la OMS no recomienda el uso de estas, solo las recomienda si es que estás enfermo para que no contagies y si es que estás cuidando a alguien con una posible infección. Esas mascarillas solo duran 3 a 5 horas y solo se tocan las ligas para sacárselas, ¿sí? Porque el resto de su estructura ya estaría contaminada. Por otro lado, las mascarillas que sirven para protegerse son las N95 a N100 o las FFP2 a FFP3, que filtran desde el 95 al 100% de partículas. Esas las usamos en el hospital, son un poquito más caras. Entonces, ¿cuándo usar estas mascarillas? Por ejemplo, en un aeropuerto, en lugares donde se sospecha de casos probables, pero no la vamos a usar para ir a comprar el pan, por ejemplo. Como precaución, sí pueden comprarse su mascarilla y tenerla guardada para una situación de emergencia. Otro punto muy importante, importantísimo, es el lavado de manos con jabón y luego aplicarse gel desinfectante que tenga etanol al 70% mínimo. Según una publicación, el virus sobrevive en el medio ambiente hasta 9 días. Y con la aplicación de etanol al 71%, el virus desaparece en 1 minuto. También desaparece con la lejía, el cual puede servir para la limpieza de la casa. Cabe resaltar que en climas fríos como a 4 grados, puede vivir hasta más de 28 días.
Sin embargo, en climas calurosos de 30 a 40 grados, disminuye su tiempo de vida. Entonces, como final del video, te dejo algunas recomendaciones. 1. Lavarse las manos con abundante agua y jabón por 20 segundos y con desinfectante a base de alcohol al 70%, por lo menos al 60%. 2. Mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que esté estornudando, tosiendo o que esté con fiebre. 3. No tocarse la oreja, nariz o boca con la mano, ya que tu mano puede estar contaminada de alguna superficie que hayas tocado. 4. Al toser o estornudar, no usar la mano para cubrirse. 5. No usar antibióticos o antivirales para combatir el coronavirus. No hay evidencia científica que el uso de antivirales prevenga el coronavirus. 6. Desinfectar las superficies contaminadas con etanol al 75% o en todo caso usar lejía para la casa. 7. Usar la mascarilla para no propagar la enfermedad o si estás en contacto con alguien sospechoso. Los animales de compañía no transmiten el virus. Aún se siguen haciendo estudios para ver si estos pueden propagar la enfermedad. De hecho, los perritos y gatitos están en la misma situación que nosotros. En Hong Kong, un perro dio positivo debido a que su dueña tenía el virus. Sin embargo, el perro no manifiesta síntomas. Está en cuarentena para ver cómo evoluciona. Por el momento pareciera que el animal se ha vuelto portador. Todo esto se aclarará conforme pasen los días. Han pasado más de 3 meses desde que el primer caso fue reportado el 8 de diciembre. Hoy en día estamos ante un problema que colapsa el mundo. Eliminatorias y ligas europeas de fútbol paralizadas. A esto se le suman clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Tokio, Fórmula 1, NBA, entre otros. Tenemos una pandemia, y como tal, algunos países declarados en cuarentena, fronteras cerradas, la gente entrando en pánico demostrando el verdadero egoísmo del ser humano. Mientras que una China ve la luz al final de este recorrido, otros países recién estamos empezando. Marzo empieza con Latinoamérica reportando sus primeros casos. Mientras tanto, Italia se prepara para darnos una tremenda cátedra sobre ¿qué le sucede a un país cuando no toma medidas correctas para controlar una pandemia? Para el 1 de marzo, Italia tenía más de 1000 casos confirmados y 29 fallecidos. 1 de marzo, escuchen bien, hasta ese momento, sus medidas de seguridad eran la educación comunitaria, cierre de locales de manera temporal, controles en aeropuertos y contención de las zonas rojas. Sin embargo, en la primera semana de este mes, los cines, bares y diversos centros que permanecían cerrados vuelven a abrir bajo ciertas restricciones. Terrible error para Italia, debido a que el 4 de marzo, 3 días después de la reapertura, sus cifras aumentan de 1000 a 3000 infectados y 107 fallecidos. Es ahí donde plantean cerrar los estadios de fútbol y nuevamente los locales que habían reabierto. ¿Ven la importancia de tomar medidas estrictas? El siguiente error fue que Italia puso en cuarentena solo al norte del país y las provincias más afectadas, no pudiendo contener la enfermedad. Por tal razón, recién el 9 de marzo, con 9.172 infectados y 463 fallecidos, Italia pone en cuarentena a todo el país y cierra las fronteras, decisión que fue tomada muy tarde. Todas las actividades quedan suspendidas hasta el 3 de abril. Solo se puede salir a supermercados, centros de salud y otras entidades, bajo la orden de mantenerse a 1 metro de distancia. Personas que incumplan la orden de aislamiento van a prisión por 3 meses y pagan una multa de 206 euros. Hoy, 16 de marzo, Italia tiene más de 25.000 infectados y 1.809 fallecidos. Esto nos deja de enseñanza cómo no afrontar una pandemia. Mientras que en Asia los casos van disminuyendo considerablemente, en América, específicamente en Norteamérica, hay altas probabilidades de no poder contener la curva epidemiológica. ¿Qué es una curva epidemiológica? Una curva epidemiológica
Es una herramienta que permite ver la dinámica de una epidemia, es decir, cómo se comporta la enfermedad en la población y de esa manera poder tomar decisiones. Aquí podemos observar que si los casos aumentan muy rápidamente, terminarían colapsando el sistema de salud. Al colapsar el sistema, ya no hay medicamentos, no hay camas en los hospitales, pacientes quedan mal atendidos, lo que aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Se han preguntado cuántos pacientes de la unidad de cuidados intensivos requieren ventilación asistida y balones de oxígeno? Al no haber para todos, se tiene que decidir quién vive y quién no. Italia trató de contener la epidemia cerrando provincias, pero la medida no fue suficiente. Luego cerró fronteras muy tarde y ahora su sistema ha colapsado. En la situación actual, países como Estados Unidos, que pese a tener mejor abasto sanitario, también corren el riesgo de colapsar si no toman medidas más estrictas. No hay sistema de salud que pueda vencer esta pandemia si no se toman medidas correctas. Por ejemplo, el toque de queda, la cuarentena domiciliaria de enfermos, la educación comunitaria, el cierre de fronteras, ayudan a que el sistema de salud no colapse. Sin embargo, esto provoca grandes pérdidas económicas para cada país, lo que se traduce en alteración de los mercados financieros. De esa manera las empresas se van, o lo que llaman fuga de capitales. Y otro punto muy importante es la devaluación de las monedas frente al dólar. Actualmente en Sudamérica se han establecido protocolos de cuarentena para pasajeros extranjeros. Sin embargo, es un caballo de Troya, porque tarde o temprano aparecerán casos. Pareciera que el mal menor es el cierre de fronteras y subyugarnos al aislamiento social. Países como España, Francia, Canadá, Rusia y recientemente Perú han entrado en cuarentena total, cerrando las fronteras con el fin de mantener la curva epidemiológica. Muchos países probablemente irán cerrándose con el pasar de las semanas y de esa manera llegará una recesión económica global transitoria. En palabras más sencillas, es como si el virus hubiera mandado a descansar por un tiempo a la humanidad entera. La gente compra como si no hubiera un mañana, como si viviéramos una inflación, cuando el problema es principalmente sanitario y ligeramente económico. La producción de alimentos se va a mantener continua, el sector salud, agua, luz y combustible también. Y si en el peor de los casos un país se infecta totalmente, perdería a los ancianos de su pirámide poblacional. Como todos sabemos, quienes mueven una nación o sacan adelante un país son la gente joven o la gente que trabaja. Las medidas preventivas son de causa solidaria, causa humanitaria, dado que si bien es cierto los adultos mayores son los más vulnerables, el resto también puede complicarse. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde los abuelitos los dejan de lado, cuando muchos de ellos han aportado su esfuerzo a cada país durante su juventud. Si bien el 80% padece síntomas leves como fiebre, tos seca y sensación de falta de aire, el 13% padece una neumonía, es decir, un cuadro moderado a severo, donde esa sensación de falta de aire se convierte en dificultad para respirar. Bueno, ha circulado una noticia donde se habla que los pacientes recuperados pueden perder hasta el 30% de la capacidad pulmonar. Esto es relativamente cierto, ya que al recuperarse del virus, las paredes pulmonares quedan engrosadas, limitando el flujo del aire. Sin embargo, estudios extras también demuestran que con el paso del tiempo disminuye dicha inflamación. Lo que no se sabe es si quizás en un futuro esto puede repercutir en tus pulmones, conllevando una fibrosis pulmonar. ¿Qué es una fibrosis pulmonar? La fibrosis pulmonar es similar a la cirrosis del hígado, es decir, los pulmones se van cicatrizando y endureciéndose. De esa manera, cada vez es más difícil que el aire pase a los pulmones y la persona lentamente se va apagando como una vela. Es una enfermedad que no tiene cura. Esto sucede con el pasar de los años, principalmente por el ambiente, por el tabaco, etc. En unos 20 a 30 años quizás aumenten los índices de fibrosis pulmonar y todo debido a este problema. Para ello se requerirán estudios a largo plazo. Algo bueno que mencionar es que han surgido nuevos avances, tales como la cloroquina que mejora notablemente los síntomas de los pacientes, el enalapril captopril, medicamento que toman los hipertensos, se ha encontrado que bloquean a la ECA2. En palabras más sencillas, la ECA2 es una enzima que aumenta la presión sanguínea. Entonces los abuelitos la bloquean tomando medicamentos, como enalapril,
De esa manera su presión no aumenta. Se ha visto que los pacientes asiáticos tienen mayor expresión de estas enzimas, las cuales a su vez están implicadas en favorecer la movilidad y replicación del virus. Y es que la ECA2 se encuentra en los pulmones, corazón, riñón y también en el tracto intestinal. Por tal razón, la infección al ser humano también pudo haber sido producto de un alimento. Entonces, al final, como recomendación, uno no se puede exponer a riesgos. Por ejemplo, el doctor Yale-Tung Chen, quien está infectado, nos explica sus síntomas diarios por Twitter. Aquí lo tienen. Día 1. Después de haber sido diagnosticado, padecía dolor de garganta, fuerte dolor de cabeza, tos seca, pero no dificultad para respirar. La ecografía muestra pulmones sin anormalidades. Al día 3, mantiene tos y esta vez se le agrega diarrea y un poco de líquido alrededor de los pulmones. Luego el día 5 aparece líquido en la parte baja de sus pulmones, lo que nos indica neumonía. Sin embargo, en el transcurso de los días ha ido mejorando. El doctor no se ha complicado para ser intubado. Actualmente mantiene tratamiento con hidroxicloroquina y paracetamol. Muchas gracias, doctor Yale-Tung, por compartirnos su día a día. Sin embargo, no todos evolucionan de esa manera. Algunos se complican y requieren intubación. También nos recomienda que los pacientes aislados en casa, con fiebre mayor de 39 grados por más de 2 horas, presión torácica, dificultad para respirar, aumento de más de 30 respiraciones por minuto, diarrea o vómitos, deberían parar su cuarentena y llamar a emergencias. Entonces, ¿será posible contener al virus? En particular creo que no. El cierre de fronteras es una medida temporal. Para acabar con la pandemia tenemos 2 salidas. 1. Afrontar la enfermedad. Es probable que el 40 al 70% de la población mundial se infecte, siendo los más resistentes quienes ganen inmunidad y de esa manera poder seguir con la vida diaria. O 2. Es que se tenga una vacuna lista lo más antes posible. No hay otra manera, al menos que se cierren las fronteras indefinidamente hasta que aparezca una vacuna o un fármaco que baje la tasa de mortalidad. Un sueño sería que cada habitante del planeta entre en cuarentena y se acabe la transmisión del virus, algo que no va a suceder. Estimados amigos, por ahora lo más probable es que se alarguen los procesos de contención, la economía viéndose alterada en el pasar de los meses y Estados Unidos como un potente candidato a repetir la historia de Italia. Esperemos que salga una vacuna lo antes posible. Mientras tanto, solo queda esperar a cómo evolucionan las cosas y evitar la propagación de la enfermedad.